La moto que finalmente me compré no era la que yo tenía pensado comprarme, fue de sopetón, de repente y de una forma totalmente inesperada que me acabé comprando esa. Fue un repentino cambio de planes totalmente inesperado a última hora, así que tal y como prometí, hoy que empieza la cuarta temporada del canal, vamos a ver cuál es por fin esa moto nueva que me compré, pero no sin antes resolver la duda que supongo que varios tendréis en mente, y es por qué he jubilado a Osiris y qué es lo que ha pasado con ella. Para los que seáis nuevos, Osiris es la Suzuki Intruder 250 con la que empecé el canal y la moto que había tenido hasta ahora. Vamos a empezar el vídeo resolviendo esa duda, después veremos cuál era la moto que me iba a comprar y finalizaremos el vídeo viendo por qué finalmente no me compré la moto que me iba a comprar, cuál es la que finalmente me compré y por qué esa es la moto que me compré. Así que no me enrollo más y le damos leña a la intro porque aquí empieza la cuarta temporada. Ah, no, que en la intro de la cuarta temporada hay escenas con la moto nueva y no quiero revelar cuál es hasta que se vea durante el vídeo. Así que vamos directos a poneros en contexto de qué es lo que ha pasado con Osiris. Para los que os lo estéis preguntando, de momento la sigo teniendo. La tengo guardada, la tengo ya completamente parada. Le tengo demasiado valor sentimental a esa moto como para deshacerme de ella, así que ahí está guardada hasta que decida qué hacer con ella, si la venderé, si la retiraré, si la arreglaré, la volveré a poner a punto. Está completamente en incógnita, no he sido capaz de deshacerme de ella, por tanto la sigo teniendo guardada. Eso sí, ya está completamente fuera de combate por los siguientes detalles. Y es que tenemos que tener en cuenta que yo esa moto la he tenido casi 3 años. Redondeando la he tenido 3 años. En esos 3 años con ella he vivido las 1001 aventuras, he hecho 4 viajes por España y de hecho cuando la dejé parada por pura curiosidad miré cuántos kilómetros tenía porque recuerdo que cuando la compré tenía 27.000 y cuando la dejé parada tenía 66.000, lo que significa que en menos de 3 años le he hecho 39.000 kilómetros, es decir, casi 40.000 kilómetros, me he quedado a 1.000 kilómetros de hacerle 40.000 kilómetros. Esa moto lo ha dado todo y más junto a mí. A última hora ya, cuando la dejé parada, pues presentaba varios problemas. Por ejemplo, los 2 retenes me perdían aceite, concretamente el retén que estaba en la misma barra de la horquilla que está el disco de freno. Le puse un trapo atado con un cordón para que el aceite no me chorreara al disco de freno, porque al principio de perderme aceite se impregnaba de aceite la pastilla de freno, entonces cuando mordía el disco patinaba y no frenaba bien, así que para que el aceite no gotease hasta la pastilla de freno tuve que ponerle al retén un trapo atado para que el trapo absorbiera el aceite que perdía. Por ejemplo, otras cuestiones como que el velocímetro iba completamente suelto, no estaba fijo a la corbata, y de esta soltura que tenía lo que ocasionaba es que en carretera o bueno, cuando la conducía a nivel general vibrase tanto que la aguja del velocímetro se acabó partiendo, por tanto a última hora ya iba completamente a ciegas de a qué velocidad iba. Luego también tenía otras cosillas como que por ejemplo la carcasa del faro trasero la llevaba totalmente desprendida, la llevaba directamente colgando, así que la tuve que atar con un alambre para que se quedase sujeta. Esto eran minucias, ¿no? Esto se podría haber arreglado de una forma muy fácil y a un bajo coste. Pero ahora vamos a entrar en los detalles que no se arreglan de una forma tan fácil y que ya requieren de que la moto esté un tiempo en el taller, cosa que ya sabéis que no podía permitirme porque por motivos de trabajo dependo de la moto para poder desplazarme. En alguna que otra ocasión, cuando he tenido la moto haciéndole alguna reparación en el taller o lo que sea, mi padre me ha prestado su coche para que pueda moverme, pero tampoco es cuestión de tener que estar siempre dependiendo del vehículo de los demás. Al final uno tiene que ser autosuficiente. Entonces, lo que le pasaba al motor realmente no lo sé. Yo os voy a decir cuáles son los síntomas que presentaba, entre ellos un sobrecalentamiento que me preocupaba bastante. Se sobrecalentaba mucho el motor, cosa que en verano es perfectamente normal. Lo que no me dejaba tan tranquilo es que en invierno también se sobrecalentaba. También es cierto que vivo en un sitio donde el invierno no es excesivamente frío, pero aún así me extraña que se sobrecaliente tanto en invierno. El motivo principal que más me preocupaba era el exagerado consumo de aceite. Una maldita vez al mes le tenía que poner aceite porque aunque le llenase de aceite el depósito, siempre que había pasado un mes el aceite ya estaba al mínimo o incluso en alguna que otra ocasión llegué a quedarme por completo sin aceite. O sea, el consumo de aceite era bastante preocupante y eso ya es una reparación que requiere de abrir el motor y
según me dijeron algunas personas que entienden más de mecánica que yo, probablemente fuera cosa de los segmentos, así que habría que abrir los cilindros, sacar los pistones, incluso cambiar los pistones. Ya requiere una reparación más costosa que las anteriores cosas que hemos estado comentando. Por otra parte, las ruedas también a última hora ya las llevaban las dos sin dibujo, tanto la de delante como la de detrás, que esto al fin y al cabo es una minucia, porque simplemente es un cambio de neumáticos que no sé, yo no lo considero ni reparación, es un cambio de neumáticos, vas al taller, compras dos neumáticos, vas, te los cambian y para casa. Cierto es, y alguno que otro me va a querer matar por reconocerlo, pero yo lo reconozco igualmente, que en los casi 40.000 kilómetros que le hice, ya le hemos dicho que fueron 39.000, no le cambié nunca las ruedas. Desde que me compré esa moto hasta que la jubilé ha tenido las mismas ruedas, yo no se las he cambiado nunca. Y claro, 40.000 kilómetros para unos neumáticos pues tal vez excedan de la vida útil de un neumático. Pero bueno, al fin y al cabo lo de los neumáticos lo he incluido por incluirlo, no es algo relevante realmente, no es un problema como tal. A todo vehículo habido y por haber hay que cambiarle los neumáticos cada X tiempo o cada X kilómetros. Pero nada, yo como ya tenía claro que iba a dejar jubilada la moto, pues le alargué un poco la vida útil a esos neumáticos. Dije, ¿para qué cambiarlos ahora si en breves voy a cambiar de moto, ¿no? Y por último, y no por ello menos importante, la transmisión de esa moto era por cadena. Esa moto fue la que me hizo decidir que nunca más volveré a tener una moto que se transmita por cadena. Estaba ya harto de tener que tensarla, engrasarla, lo que cuestan los botes de grasa, el proceso de engrasarla, ya que como yo no tengo ningún sistema para elevar la rueda trasera, era dejar la moto parada, engrasar un trozo de la cadena, avanzar un poco con la moto, engrasar otro trozo y así sucesivamente. Entonces requería de un espacio que me permitiese ese movimiento. Por ejemplo, en mi garaje no podía hacerlo. Una sola vez lo hice en el garaje y además de que me quedaba bastante corto de espacio, también luego el suelo del garaje lo dejé hecho un desastre. Hay personas que le ponen un cartón debajo para que el suelo no quede salpicado, pero bueno, también lo mismo, requiere de mover la moto, cambiar de sitio el cartón y así sucesivamente. O sea que el proceso de tensado y engrasado de la cadena es para mí algo que me toca bastante la moral tener que hacerlo cada X tiempo. También he de decir que de todos los cambios de transmisión que le he hecho a la moto mientras la he tenido, cuando tienes la cadena y los piñones recién puestos, hasta que tienes que hacerle el primer tensado, sí que es cierto que aguanta bastante, pero una vez le haces el primero, ya cada 2 semanas o como mucho cada mes, notas cómo se destensa la cadena y tienes que ir tensándola cada vez más. Y lo que al final acaba siendo un agobio es que, por ejemplo, en mi moto, cuando notaba que una parte de la cadena estaba tensada, luego avanzaba un poco con la moto y la cadena y la parte que estaba por debajo estaba completamente tensa o colgaba demasiado. Es decir, que la cadena no por todo su recorrido estaba igual de tensa. Por tanto, eso significaba que había que cambiarla. Entonces también es un dinero que tienes que hacer cada X tiempo, sobre todo si le haces los kilómetros que le hacía yo a la moto. Así que nada, con todo esto yo muy a mi pesar sí que es cierto que quería arreglar la moto, quería todos los desperfectos que os he dicho que tenía, subsanarlos y que continuase siendo mi moto, pero sí que es cierto también que para el uso que yo le daba, ya os comento, en menos de 3 años han sido 4 viajes por España, 2 de ellos no han sido viajes demasiado exigentes, los otros 2 sí. Y al final digo, mira, yo lo que realmente quiero es una moto con la que moverme por ahí, incluso si puedo salir de España, mejor. Entonces, al final ya llegué a la conclusión de tarde o temprano voy a acabar comprándome una moto de mayor cilindrada, una moto que esté preparada para hacer lo que yo realmente hago con la moto. La mía lo puede aguantar, sí, lo aguanta perfectamente, de hecho ya me ha demostrado que lo aguanta. La mía me refiero a la Intruder 250. Pero si le vas a estar dando continuamente ese uso y va a ser el uso habitual que le des, al final te das cuenta que no es una moto que esté hecha para ello, así que muy a mi pesar dije, ha llegado el momento de comprar otra moto. Y por eso finalmente decidí comprarme una moto con una cilindrada acorde al uso que yo le iba a dar y sobre todo que no se transmitiera por cadena. Lo principal, ya el requisito fundamental que me propuse por encima de cualquier cosa es que no se transmitiese por cadena. Me costó mucho hacerme a la idea de jubilar mi moto después de todo lo que he vivido con ella y después de todo lo que esa moto ha significado para mí. Ya os digo que no he sido capaz ni siquiera de deshacerme de ella, la tengo parada pero aún la tengo. Y ahora es cuando le damos paso a mi nueva moto, pero antes he de deciros que la moto que finalmente me compré no era la que me iba a comprar.
Habían varios modelos de moto que estaba convencido al 99,99% que alguno de ellos era el que me iba a comprar, y para mi grata sorpresa, yo soy el primer sorprendido, ninguno de esos fue la moto que al final me compré. Así que vamos a ver qué modelos tuve en cuenta antes de comprar la que finalmente me compré. Una vez puestos en la situación de arreglar mi moto, sabiendo que igualmente en un futuro me iba a acabar comprando una moto de mayor cilindrada, pensé que era el momento de invertir directamente dinero en una moto que tuviera ya la cilindrada que buscaba, antes que seguir invirtiendo dinero en la moto que ya tenía, cuando sería dinero que dejaría de ahorrar para poder comprarme más pronto la de mayor cilindrada. Y además, en el tiempo que se estuviera arreglando, habría un intervalo en el que estaría sin vehículo. Así que decidí ir directo a comprar ya la nueva moto, y esta ya, pues cuando pueda, me pondré a arreglarla. Hice un último vídeo con ella en el que grabé una ruta que os quería traer al canal, porque de hecho utilicé esa ruta para ir contestando a las preguntas del vídeo en el que os invité a que me dejaseis preguntas, que ya lo subí hace creo que más de un año, y hubo bastante conexión entre vosotros y yo con ese vídeo, porque me dejasteis bastantes preguntas que me habría gustado mucho contestar y que de hecho contesté durante esa ruta. Lo que pasa es que cuando me puse a editar el vídeo para traéroslo, el audio se grabó horrible. Intenté hacer todos los arreglos que pude en postproducción, editando el vídeo, para limpiar el máximo posible el audio y poderos traer ese vídeo, porque ya os digo, me hacía mucha ilusión traeros el vídeo, porque además de contestaros a vuestras preguntas, también era el vídeo de despedida de la moto, de Osiris, de la Intruder 250, pero ya os digo que fue imposible resucitar el audio de ese vídeo, así que no pude traer el vídeo, y por eso en la parte anterior de este mismo vídeo os he dejado algunas escenas que he ido resucitando de distintos vídeos con Osiris a modo de recordatorio. Puestos a cambiar de moto ya, llegó el momento de pensar en cuál iba a ser la moto que me iba a comprar. La verdad es que en los casi 3 años que he tenido la Suzuki Intruder 250, Suzuki es una marca que me ha demostrado tanto, que me ha dado tanta fiabilidad y con la que he estado tan contento, ha respondido siempre tan bien y me tiene tan enamorado, que tenía muy claro que iba a repetir con Suzuki. La primera opción que se me vino a la cabeza fue la moto que en varios vídeos que he grabado durante la trayectoria del canal he definido siempre como mi futura moto, que es la Suzuki Intruder M800. Estoy tan contento con Suzuki, ya digo, que lo primero que pensé fue otra Suzuki. La M800, aparte de que es una Intruder, es como la moto que ya tenía, solo que de otra cilindrada, tiene una estética que a mí me flipa, porque a pesar de que se note que el diseño en sí, la forma de la moto, ya es de una época en la que las motos custom estaban empezando, digamos, a modernizarse, a salirse un poco de ese aspecto clásico que siempre han tenido, en este caso, en la M800, no es una modernización tan exagerada como algunos modelos que tenemos en el mercado hoy en día, que son custom, pero al mismo tiempo pretenden parecer un poco naked y se quedan un poco como en un intervalo entre es una custom, es una naked, pero realmente no es ni una cosa ni la otra, pero al mismo tiempo es las dos cosas a la vez. Esto con la Suzuki Intruder M800 no pasa. La Suzuki Intruder M800, en mi opinión, a nivel visual cumple todos los parámetros que caracteriza y que siempre ha caracterizado lo que es una moto custom, solo que tiene algo esa moto que cuando yo la miro, por ejemplo, y aunque esté aparcada, me da una sensación súper aerodinámica, como que las curvaturas, las formas que tiene la moto hacen una forma que a mí personalmente siempre me ha recordado a un jaguar saltando a punto de atacar. Es una moto que a mí me da la sensación de que el diseño es como muy agresivo, no deja de ser lo que siempre ha sido una custom clásica, pero con un diseño que se sale un poco, pero que al mismo tiempo no deja de ser una custom clásica, y el diseño, ya digo, me parece agresivo, me parece aerodinámico. Es una moto que cuando la ves da sensación de velocidad incluso aunque esté aparcada, y es una moto que me flipa, la verdad. El caso es que dentro de lo que viene siendo una Suzuki Intruder hay otra Suzuki que me gusta más que esa, porque realmente mi Suzuki Intruder favorita, y mi Suzuki en general favorita en la historia, es la Suzuki Intruder VS 1400. Así que dije, mira, ¿para qué conformarme con algo que me gusta, pudiendo ir realmente a por lo que más me gusta? Así que me puse manos a la obra a buscar Suzuki Intruder VS 1400 en el mercado de segunda mano. Lo que pasa es que esta moto tiene un pequeño inconveniente, y es que hasta donde yo he podido averiguar, ese modelo nunca se comercializó en España. Las que llegaron a España fueron compradas de importación, y con las muy pocas que conseguí encontrar, lo que pasaba era lo siguiente,
que eran motos que ya de por sí las fotos del anuncio eran fotos hechas dentro de un garaje, con la moto llena de polvo por todas partes, y que en la propia descripción del anuncio te ponían cosas como que, por ejemplo, llevaba 10 años parada y cosas por el estilo. Y también lo que me pasó con este mismo modelo, con la Intruder VS 1400, es que las que encontré que sí que estaban en funcionamiento estaban tan customizadas que perdían totalmente lo que es la estética de una Intruder VS 1400, que es mi Suzuki en general favorita. Y claro, yo si me compro una Intruder VS 1400, sí, le haría alguna que otra cosa a mi gusto, a lo mejor le cambiaba el manillar, a lo mejor le cambiaba los estribos, pero siempre y cuando siguiese teniendo la forma, la esencia y la estética de una Intruder VS 1400. Pero es que en la mayoría de las que encontré de segunda mano customizadas, es que de la Intruder VS 1400 prácticamente solo quedaba el motor y el chasis. No tenía ni el depósito de la Intruder VS 1400, ni el manillar, ni los asientos, ni los guardabarros, ni los tubos de escape. O sea que ya la Intruder VS 1400 de base no la veías en ningún sitio. Entonces, ya descartada la Intruder VS 1400 por la imposibilidad de poderme comprar una que no estuviera customizada y que no hubiera estado parada un carro de años, pensé en su hermana pequeña, la Intruder VS 800, que estéticamente es casi igual que la 1400. Así que me puse manos a la obra a buscar la Suzuki Intruder VS 800 y llegué a probar una incluso, y ya os digo que cuando probé la Suzuki Intruder VS 800 flipé mucho, sobre todo una cosa a destacar que me gustó mucho de esa moto es lo suave que va el cambio de marchas. Prácticamente la marcha entraba sola. Es, creo que, el cambio de marchas más cómodo que he probado en mi vida en una moto. Y además la que probé yo era preciosa, estaba pintada de rojo. Las motos custom cuando son rojas me enamoran, y esa en concreto, la que probé yo, era roja. Me gustó mucho tener la oportunidad de probarla, pero tuvo un inconveniente por el cual no la compré, ni esa ni ninguna Intruder VS 800, y es el hecho de que es una moto de tamaño muy pequeño. Y yo lo que busco es una moto, aparte de más cilindrada que la 250 que tenía, lo que busco es una moto que sea más acorde con mi estatura física. Yo soy una persona alta, y con la Intruder 250 ya me pasaba que en rutas de a lo mejor estar 3 o 4 horas sin bajar de la moto por ahí por puertos de montaña y rutas largas, vamos, al final yo acababa agarrotado, porque al ser una moto pequeña yo tenía que montar en la moto encogido. Y con la Intruder VS 800 me pasaba exactamente lo mismo. Es una moto muy pequeña. Además, la Intruder VS 800 de serie no trae los estribos adelantados, los tiene intermedios. La que probé yo concretamente los tenía puestos en la posición de serie. Y al poner los pies en los estribos, las rodillas me sobresalían por encima del depósito. Era una moto demasiado pequeña para mí. Sí, se le pueden adelantar los estribos, pero eso ya es comprar los adaptadores, comprar los estribos, hacerle el arreglo de adelantarle los estribos, y aún así el chasis tampoco daba tanta longitud como para tener los pies demasiado adelantados. Y era una moto que estéticamente me parecía preciosa. Además, la que probé yo en rojo, brutal, me enamoró. Pero era una moto demasiado pequeña. Yo no me veía haciendo una ruta larga con ella, porque iba a acabar igual de agarrotado que con la otra. Y con la moto nueva, yo una de las cosas que pretendía es eso, dejar de ir agarrotado encima de la moto. Cuando yo estaba ahí con el de que me quería comprar otra moto, quería que fuese otra vez una Suzuki, pues pensando en cuál podría ser mi próxima moto, resulta que yo en aquel momento había descubierto de casualidad en un bar motero la Intruder LC 1500, luego conocí en persona a M60, hice el vídeo en colaboración con él, hicimos una review de su moto, y luego él me ofreció hablar con su amigo El Oso, que a día de hoy también es amigo mío, y hacer una review de la Intruder LC 1500, que es la que tiene El Oso, porque yo le comenté a M60 que de momento estaba siendo mi Intruder favorita junto a la VS 1400. Entonces así fue como conocí al Oso. Grabamos el vídeo de la Intruder LC 1500 del Oso, y grabando el vídeo me enamoré de esa moto perdidamente, y terminé de decidir al 100% que esa iba a ser mi futura moto, la Suzuki Intruder LC 1500. Es probable que alguien recuerde un vídeo que subí a finales de 2023 hablando sobre una moto que iba a salir al mercado, y que de hecho salió en 2024, que es la MIT 808. Y en aquel vídeo dije que probablemente me podría plantear comprarme una y que fuese esa mi próxima moto. Pues resulta que, tal y como dije en aquel vídeo, yo tengo un pequeño proyecto en mente de que en algún momento de mi vida me gustaría tener una Cafe Racer.
en un momento de mi vida aún muy lejano. Si en algún momento llegase a tener dos motos a la vez, sí que me gustaría, para mi gusto, la combinación perfecta es una Custom y una Cafe Racer. Y cuando fue a salir al mercado la MIT 808 la estuve investigando y tiene una base que puede casar bastante bien con el proyecto que yo tengo en mente de cómo me quiero hacer una Cafe Racer. Tal y como es la moto, a mí no me termina de convencer porque guarda bastante semejanza con una Harley Davidson Sporter, y ya sabéis porque he dicho en algún que otro vídeo que la Harley Davidson Sporter no es una moto que a mí me guste demasiado, pero sí que le veo que con cierta customización que estoy maquinando, podría hacer una Cafe Racer bastante guapa con una MIT 808. Lo que pasa es que, como ya he dicho, el motivo de cambiar de moto es jubilar a Osiris y tener una sola moto. Así que, como la MIT 808 no la iba a llevar tal y como es de serie porque no me gusta, la haría Cafe Racer. Si me hubiera comprado la MIT 808, mi única moto habría sido esa, y habría sido Cafe Racer. Y a mí una Cafe Racer me gusta como moto secundaria. Pero como única moto, si solo voy a tener una moto, eso sí que tiene que ser sí o sí al 100%, tiene que ser una moto custom. Si tuviera dos, sí, una custom y una Cafe Racer es una combinación que a mí me enamora, me parece la combinación perfecta para mi gusto, pero si solo voy a tener una sola moto, no cabe duda, tiene que ser sí o sí custom por obligación. Así que la MIT 808 la descartamos. Con todo esto analizado y estudiado, ya hice el balance de las motos que había estado mirando, de modelos y historias, y ya estaba completamente decidido y zanjado que la moto que me iba a comprar era la Suzuki Intruder LC 1500. Lo que pasa es que a última hora, de repente y sin venir a cuento y porque sí, hubo un cambio de planes porque pasó esto. En capítulos anteriores de Osiris Awakening. Cierto es, no voy a negarlo, que Harley Davidson es una de mis marcas de moto favoritas. Seguro que más de uno lo está pensando, pero si pudieras tener una Harley, ¿la tendrías? Sí, la tendría. Si pudiera tener una Harley, que me la den ya mismo, que la tendría. Ya sabéis, sobre todo los que sigáis más mis vídeos, que yo nunca he sido muy harlista. Yo siempre he sido pro motos japonesas hasta la médula. Pero ahora que tenemos esta moto en casa, la verdad es que me está costando mucho no estar empezando a hacerme un poco harlista. La Dyna está entre mis 4 motos Harley favoritas, y concretamente es la cuarta. Una moto que me flipa, la verdad. Si tuviera una Harley, probablemente, aunque sea la cuarta que más me gusta, probablemente por el factor económico, la Dyna sería mi primera opción de compra. Mi moto nueva es... la Harley Davidson Dyna FX DBI Street Bob del 2006. Entiendo que ahora mismo os debéis estar haciendo varias preguntas, entre ellas, ¿cómo narices ha cambiado la situación para estar a punto de comprarme una Suzuki Intruder LC 1500 a comprarme una maldita Harley Davidson? ¿Por qué esta moto no es la que aparece en los 2 últimos vídeos de la tercera temporada? En las rutas que os dije, solo vais a ver el manillar de mi nueva moto porque tengo que hacer un vídeo presentándola hecho y derecho. También os preguntaréis, ¿por qué leches esta moto tiene un nombre tan largo? Pues vamos a desglosarlo todo. Primero y principal, sí que es esta moto, la moto con la que grabé los 2 últimos vídeos de la tercera temporada. Lo que pasa es que cuando yo compré esta moto llevaba un manillar estilo drag bar, que es un manillar que a mí personalmente no me gusta para una moto custom. El caso es que yo ya compré la moto con la idea de en un futuro cambiarle el manillar, y por una serie de contratiempos que he tenido no le he podido cambiar el manillar hasta hace relativamente poco. Y de hecho trataremos estos temas en un futuro vídeo que ya tengo grabado. Lo que pasa es que, tal y como os decía, he grabado ya varios vídeos para la cuarta temporada, pero no había empezado a subir ninguno aún porque no le había podido cambiar el manillar a la moto y quería presentarla directamente ya con el manillar nuevo puesto. No la quería presentar con un vídeo hecho y derecho llevando el drag bar, porque es un tipo de manillar con el que yo no me siento identificado. Iréis viendo conforme voy subiendo vídeos durante la cuarta temporada, habrá momentos en los que veáis la moto con el drag bar y momentos en los que la veáis con este manillar, y
os va a marear un poco la situación, pero la explicación es esa. Lo siguiente, ¿por qué el modelo tiene un nombre tan largo? Harley Davidson Dyna FX DBI Street Bob. La marca Harley Davidson distribuye sus modelos por familias. Por ejemplo, tenemos la familia Sporter, la cual abarca algunos modelos como pueden ser la Nightster, la 48, la 72, la XL, la XLH, la Iron. Todos estos modelos de moto están abarcados dentro de la familia Sporter. Por ejemplo, dentro de la familia Softail tendremos lo que viene siendo la Softail Heritage, la Softail Fatboy, la Softail Crossbones, la Softail Custom, la Softail Standard, la Softail Deluxe, la Softail Night Train. Y todos estos modelos vendrían abarcados dentro de la familia Softail. Y dentro de la familia Dyna, que es la familia de esta moto, hasta donde yo he investigado, los modelos que podemos encontrar son la Dyna Lowrider, la Dyna Wide Glide, la Dyna Super Glide, la Dyna Fat Bob y la que tenemos aquí presente, la Dyna Street Bob. Todo se ha dicho, yo en un primer momento me quería comprar la Dyna Super Glide, pero me acabé comprando la Street Bob. Ahora iremos desglosando todo esto, cómo ha sido y cómo se ha desarrollado. Pensaréis, Harley, o sea, tú, Harley, tú que siempre has sido japonesas, una japonesa no tiene nada que envidiarle a una Harley, las Harleys son más el mito que otra cosa, pero una japonesa te aporta exactamente lo mismo que una Harley. Sí, lo reconozco, así soy yo. Pues mirad, resulta que cuando yo me compré la moto anterior, la Intruder, cuando estaba en el proceso de búsqueda de mi moto fue cuando conocí a mi amigo Dave Davidson, que tiene una Harley, una moto custom al fin y al cabo, que es lo que a mí me gusta. Yo también quería una moto custom, pues cuando la tuviera los dos con moto custom. Simultáneamente a ello, mi tío, mi mecánico, tenía una Suzuki, ¿no?, en aquel momento, pero justo cuando yo me compré la Intruder, resulta que él se compró una Harley. Y le dije, ostras, digo, a mí me habría molado que fuéramos los dos con Suzuki y tal, pero nada, pues a la par que yo me compré la Intruder, se compró él la Harley. Bueno, luego, mientras yo tenía la Intruder, mi padre, que tenía la Honda Shadow, se compró también una Harley. Luego, colegas míos, como por ejemplo Wolf, que tenía la Vulcan 900, la Kawasaki, ahora tiene una Harley. Por ejemplo, Enrique, que tenía la Leonard Daytona 125, ahora tiene una Harley. Y el verano pasado resulta que conocí a un colega que tengo ahora, que de hecho en los próximos vídeos del canal va a salir, que también tiene una Harley. Y ya me rodeaban tanto las Harleys por todas partes que no pude evitar acabar cayendo en la tentación. También llevaba la idea de mirarme una Indian Chief Dark Horse, el modelo que salió concretamente, si no me equivoco, en el año 2016. Porque cuando esa moto salió al mercado, la verdad es que me enamoré perdidamente de ella y cuando salió me volvió loco esa moto y empecé a decir, guau, esta será mi futura moto, esta será la moto que tendré cuando tenga moto. Lo que pasa es que en aquel momento esa moto salió al mercado directamente de concesionario en la Casa Indian por 22.000 euros, o sea, desorbitado. Entonces dije, bueno, a lo mejor de aquí a que yo me pueda comprar una, ya está de segunda mano, a menor precio y tal. Y nada, cuando empecé a mirarme la que iba a ser mi futura moto, estuve mirando a qué precio estaba la Indian Chief Dark Horse modelo del 2016 en el mercado de segunda mano, y estaba incluso más cara que cuando estaba nueva en el concesionario. Se ha revalorizado esa moto, le han subido el precio siendo de segunda mano con respecto a cuando se vendía nueva. Así que la Indian Chief Dark Horse es una moto que me tiene muy enamorado, pero completamente descartada, no pudo ser. Ahora bien, ¿por qué una Dyna Street Bob? Vale, pues como os decía, y vamos a desglosar el nombre, ya os he explicado lo que es la Dyna. Ahora, el FX DBI es el modelo del chasis. El modelo de chasis que utiliza esta moto se llama FXDB y ya las piezas que le pones, ya el depósito, los guardabarros, todo lo que le vas poniendo a ese chasis que hacen el resultado final de la moto es lo que la convierte en una Street Bob, pero todo puesto en un chasis que el modelo es FXDB. ¿Por qué he dicho Harley Davidson Dyna FXDBI? Pues la I significa que esta moto es de inyección. Yo en un primer momento quiero aclarar que buscaba una moto de carburación y por eso en un primer momento la que yo tenía en mente en vez de la Street Bob era la Dyna Super Glide, que es de carburación. La Street Bob, hasta donde yo tengo entendido, salió directamente al mercado ya siendo de inyección. Así que la Street Bob, hasta donde yo he investigado, de carburación no existe. Puede ser que exista, pero yo no he encontrado ninguna. En cambio, Super Glide de carburación sí.
¿Por qué la quería yo de carburación? Pues por varios factores. El primero y principal, y el motivo por el cual mi primera idea era una moto de carburación, es que yo he tenido durante casi 3 años la Intruder de carburación. Entonces, con una moto de carburación yo ya sabía a lo que me enfrentaba, ya sabía cómo trabaja un carburador, cómo responde una moto a carburación, vamos, yo ya sabía lo que había, y la verdad es que estoy bastante contento con cómo ha funcionado la Intruder a carburación durante todo el tiempo que he tenido. Para mí la inyección iba a ser algo nuevo, algo que yo no había probado, no me daba del todo confianza, no... Prefería malo conocido que bueno por conocer, como suele decirse, ¿no? Y por eso en un primer momento la idea que yo llevaba era pues una moto a carburación. Me estuve mirando la Dyna Superglide, que la hay tanto a carburación como a inyección. La Dyna Superglide es una moto que a mí personalmente me gusta mucho. Estuve probando una Harley Davidson Dyna Superglide, y la verdad es que me enamoré tanto al probarla que ahí ya decidí, vale, me voy a comprar una Dyna sí o sí. No me compré concretamente esa que probé, pero sí que fue la que me hizo decidirme al 100% por comprarme una Dyna. Luego también la carburación, a nivel nostálgico, ¿no? Hace, en mi opinión, que el motero tenga que interactuar más con la moto, ¿no? Por ejemplo, en una moto de carburación tienes el starter, cuando la moto se te queda fría, si es de carburación es probable que no arranque, entonces le tienes que dar al starter, entonces la moto ya arranca. Luego cuando se te está quedando sin gasolina y notas que empieza a darte tirones, le abres a mano la llave de la reserva de gasolina, entonces sigue entrando la reserva de gasolina al motor, y entonces la moto te aguanta unos kilómetros más hasta que puedas encontrar una gasolinera. Todo eso, en mi opinión, hace que sea el motero el que tiene que interactuar con la moto. Las motos de inyección, todo lo que he estado comentando, lo llevan todo electrónico y es automático. Es decir, en mi opinión, hay mucha menos interacción del motero con la moto en una moto de inyección que de carburación. Entonces, para mí, el factor nostálgico de la moto de carburación es algo que le da humanidad a la moto. Humanidad porque la moto interactúa contigo. Si no te arranca, starter. Si se te está quedando sin gasolina, le abres manualmente la llave de la reserva. En cambio, todas estas cosas una moto de inyección no las tiene, porque lo hace todo automático, lo hace la moto sola. Entonces, es como... a mí me resulta menos humano, por decirlo de algún modo. Y por eso en un primer momento la buscaba a carburación. Otro factor importante a tener en cuenta es que un inyector depende tanto de la mecánica como de la electrónica de la moto para poder funcionar. En cambio, un carburador depende únicamente de la mecánica, lo que significa que ante cualquier reparación que tengas que hacerle en caso de avería, va a ser mucho más sencillo, tanto a nivel mano de obra como mucho más económico, el hecho de arreglar un carburador que un inyector, porque en el carburador simplemente tienes que tocar mecánica, son menos horas de trabajo y es una reparación más sencilla. En un inyector tienes que tocar tanto mecánica como electrónica, es un trabajo más costoso, y obviamente al haber más horas de mano de obra es un trabajo que te va a requerir un mayor nivel económico que arreglar un carburador, en caso de que se rompa, ¿no? Como el inyector depende tanto de la mecánica como de la electrónica de la moto, puede ser que si la electrónica de la moto te da algún pequeño fallo, puede ser que el inyector no llegue a encenderse, no llegue a funcionar, y por tanto, aunque al inyector no le pase absolutamente nada, simplemente por haber tenido un fallo en la electrónica de la moto, te quedes sin poder arrancar la moto. En cambio, una moto de carburación que depende únicamente de la mecánica, aunque tengas algún fallo en la electrónica de la moto, no le va a afectar al carburador y la moto se va a encender igualmente. Y luego un último motivo, que este ya es el último que pongo porque de hecho no lo considero ni motivo, a mí personalmente me parece más una leyenda urbana que otra cosa, pero he oído decir, yo personalmente no me lo creo, puede ser que sea verdad, pero a mí no me da confianza este argumento. Y es que he oído decir que si una moto de inyección se te llega a quedar por completo sin gasolina, le entra aire al inyector, y si le entra aire al inyector ya no hay forma de arrancarla, por mucho que después le eches gasolina ya no hay forma de arrancar la moto, a no ser que le hagas una reparación al inyector. En cambio, una moto de carburación, a mí me ha pasado, se me ha quedado por completo sin gasolina y simplemente le pones más gasolina y a funcionar. Yo no me lo creo, la verdad. O sea, yo creo que a una moto de inyección, aunque se te quede por completo sin gasolina, le pones más y punto final, y la moto va a arrancar, creo. No lo he probado, ni quiero probarlo, pero ahí está la duda, el margen, el beneficio de la duda, que se suele decir, de... Puede ser que tengan razón la gente que dice que si a un inyector le entra aire, la moto después ya no arranca, a no ser que arregles el inyector. Le doy el beneficio de la duda, pero yo personalmente no me lo creo.
Ahora bien, he analizado por qué quería una moto de carburación, por qué no me quedé con la Superglide si ya fui a probar una y por qué finalmente me he comprado la Street Bob, que es de inyección. Pues a ver, la Superglide a mí es una moto que me enamora, de hecho ya digo que es la moto que me hizo decidir que quería una Dyna. Lo que pasa es que la Superglide es una moto que no es demasiado grande. Ya sabéis que yo, en base a mi estatura física, lo que buscaba era una moto que fuera notablemente más grande que la Intruder, porque la Intruder en cuanto a tamaño se me quedaba pequeña, tenía que ir encogido en ella. Entonces buscaba una moto que fuese bastante más grande que la Intruder. La Superglide es más grande que la Intruder, pero tampoco mucho más. Sí que es verdad que si pones una al lado de la otra se ve mucho más grande una Dyna Superglide que mi Suzuki Intruder, pero la quería un poco con más tamaño. Digo, mira, ya puestos a cambiar de moto voy a comprarme una que en cuanto me siente en ella me sienta cómodo desde el primer momento. La Superglide es muy cómoda, todo se ha dicho, pero no sé, tenía esa duda de una ruta de 2 o 3 horas sin bajar de la moto, ya veremos. La Street Bob es un poco más grande, a pesar de que creo, esto puede ser que me equivoque, pero creo que usan el mismo chasis, tanto la Superglide como la Street Bob, pero no sé por qué el acabado final yo veo más grande una Street Bob que una Superglide. Entonces al final tuve la ocasión de probar esta moto, la probé, me enamoré de ella y esta fue la que me quedé. Todo se ha dicho también, en un primer momento, una de las cosas que me echaban un poco para atrás de comprarme una Street Bob es que este modelo de moto es el modelo que llevan los personajes de la serie Sons of Anarchy, que ya sabéis que en algún que otro vídeo he hecho una pequeña crítica de esa serie porque la vi y no me gustó. Yo vi esa serie con la idea de ver rutas en moto, de ver persecuciones, de ver acción, de ver fiestas que se montan los moteros, de ver variedades de motos, y de todo eso en la serie hay muy poco. Lo que es la trama de la serie se centra en otro tipo de asuntos que a mí realmente no me interesaban tanto como las motos. Y una cosa que siempre he criticado mucho de la serie Sons of Anarchy, incluso lo dije en un vídeo en la primera temporada, es que todos los miembros del club protagonista llevan el mismo modelo de moto y además todos la llevan customizada prácticamente igual. La llevan negra mate, con un manillar drag bar, con la típica cúpula que se le pone aquí delante, que a mí me recuerda más a las Café Racer que a las Custom. La llevan customizada todos de una forma muy parecida, es el mismo modelo de moto y dices, macho, podrías haber aprovechado que hay varios personajes en la serie para poner motos diferentes, que luego según va avanzando la serie luego hay personajes que van cambiando de moto y van teniendo otra y tal, y ahí ya hay más variedad, pero desde el principio de la serie hasta más o menos la mitad prácticamente llevan todos el mismo modelo de moto. Incluso hay un capítulo que sale un personaje con una Fat Boy y el resto de miembros del club se empiezan a burlar de él, a reírse de él porque le dicen que lleva una moto de abuelo. Y la Fat Boy, ya he dicho en varios vídeos que es mi Harley favorita. Entonces, que lleven todos una moto igual, con un manillar drag que no me gusta nada, con una cúpula que para una custom no me gusta nada y tal, y que se rían de uno que lleva una moto que en mi opinión es una Harley guapa que flipas, y que es, para mí es el top de las Harleys, la Fat Boy, que se rían de él es algo que me tocó mucho la moral y digamos que le hice un poco la cruz a la serie Sons of Anarchy, ¿no? Y cuando me compré la Street Bob lo pensé, dije, me cago en la leche, tanto criticar la serie porque llevan todos la misma moto, todos customizada igual, y ahora yo tengo una Street Bob, que es el mismo modelo de moto que llevan ellos, con un drag bar como lo llevan ellos, digo, madre mía, voy a parecer, cuando vaya por ahí en la moto, voy a parecer un fan de esa serie. El mismo color, el mismo modelo, el mismo manillar. La verdad es que en la vida me habría podido imaginar, con el trabajo que tenía en aquel momento, acabar teniendo una Harley, porque yo hace un año, sin ir más lejos, tenía un trabajo en el que solamente tenía un contrato de viernes a domingo, solamente trabajaba 3 días a la semana y tenía completamente libres de lunes a jueves. Lo que pasaba con esto era que los ingresos mensuales que me aportaba el trabajo que tenía, a pesar de que tuviera contrato indefinido, eran lo justo para poder pagar el alquiler de mi piso. Así que de lunes a jueves me tenía que buscar trabajos temporales para sacar un poco más de dinero y poder subsistir, hacer malabares para encontrarlos como fuera, para tener algo más de dinero. Ahí fue cuando empecé a descuidar los mantenimientos de la Intruder, porque es que me quedé sin nada hasta que llegó el momento en el que, muy a mi pesar, tuve que dejar mi piso. Desde entonces estoy viviendo en una habitación. Fue ahí cuando también encontré el trabajo que tengo ahora, que a pesar de que casi no me aporta tiempo libre, por lo menos me aporta ingresos mensuales que no están nada mal. Y nada, juntando los factores de que dejé mi piso, me fui a vivir a una habitación
empecé a tener que gastar cada vez menos dinero y encontré un trabajo que me aportaba mejores ingresos, empecé a ahorrar dinero a punta pala hasta que me vi un año después, sin casi haber tenido gastos en lo que viene siendo un año y con cierto dinero ahorrado con el que me podía permitir esta moto. Así que dije, oye, pues mira, o ahora o nunca, es el momento, vamos a por ella. Vamos a despedir el vídeo hablando un poco de algunas características técnicas. Por ejemplo, el motor de esta moto tiene 1584 centímetros cúbicos, es una moto de 73 caballos, va refrigerada por aire, en el depósito le caben 16 litros de gasolina. Yo, por ejemplo, suelo repostar la moto más o menos cada 160 kilómetros, pero si la he dejado apurar a ver hasta cuánto hace, he llegado a hacer fácilmente 200 kilómetros con ella y luego cuando he ido a repostar le han cabido 14 litros al haber hecho 200 kilómetros con ella con un depósito entero, lo que significa que aún le quedaban 2 litros más en el depósito, así que eso, se pueden hacer fácilmente 200 kilómetros con ella, tienes un depósito de 16 litros y con todo esto no me lío más, aquí lo dejamos y nos vemos pronto en el próximo vídeo.